de Cardoso, que en el fin de semana ha seguido teniendo repercusiones, el presidente volvió a opinar y a reiterar sobre su confianza manifiesta al ministro Cardoso. Se entiende allí que no hubo delito, ya el fiscal lo ha determinado. Sin embargo, bueno, desde el Frente Amplio se insiste con pedir la renuncia de Cardoso, y bueno, lo que se está exigiendo también es una investigación a nivel de parlamentario, ¿no? El presidente dijo textual el fin de semana: si es para esconder una prueba, al otro día no trabaja más. Claramente, lo que quiso decir es, bueno, si el ministro hubiese incurrido en una falta, ya no sería ministro de este gobierno, ¿no? Pero de hecho, escuchó las explicaciones de Cardoso, el propio presidente, y se informó debidamente, y bueno, entonces se le ha reiterado la confianza. Con la información que tengo, que es la que ustedes brindaron, dijo textualmente el presidente, y la información que me dio el ministro vía telefónica, no tengo objeciones, dijo Lacalle Pou cuando fue consultado. Pero nos interesaba esta mañana la mirada de abogados penalistas que les toca trabajar con este tipo de delito, en esta presunción de abuso de funciones. Vamos a saludarlos vía Zoom. Por un lado lo tenemos al abogado penalista Gumer Pérez, a quien le damos ahí en la parte inferior de la pantalla los buenos días. ¿Cómo estás, Gumer? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Y en la parte superior de la pantalla lo tenemos al abogado penalista Juan Faúndez. Buen día, Juan. Gracias por estar también. Buen día a todos. Bueno, queríamos escuchar la opinión porque entendemos que tienen visiones con matices y diferentes respecto a si hubo o no hubo una presunción de abuso de funciones en esta situación de escuchas telefónicas, donde se le oye a Cardoso hablar con el ex coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado respecto a consultas que se le hacían, ¿no? Que tenían que ver con una espirometría, que tenían que ver con una situación de picadas en el departamento, que tenían que ver con una camioneta que quedaba allí para remate y que la quería para el Ministerio de Turismo. Es decir, fueron siempre en el plano de las consultas. Lo que por allí se dijo, el ministro en ningún momento pidió nada, ¿no? ¿Por qué entendés vos, Gumer, que podríamos estar en una presunción de un delito de abuso de funciones? Bueno, primero que nada, buen día, Juan. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, Eh, Wilmer. Quería aclarar que la posición que yo tengo mantiene, obviamente, el desconocimiento de la causa en sí mismo. Solamente es una opinión jurídica que no tiene más que eso. Lo quiero aclarar porque está bueno saber que yo no participo de esta causa y que no tengo más conocimiento que el que tuve a través de los medios, como cualquier ciudadano. Así que lejos de mí está cualquier tipo de posición desde el punto de vista político. Quiero decir, porque esto es un tema que abarca a funcionarios públicos y como tales se desprenden de eso características políticas que se pueden llegar a confundir con posiciones jurídicas. Hablando concretamente del caso, yo entiendo que ante la consulta de si podríamos estar o no frente a un tipo de delito, yo entiendo que podría estarse ante la figura de un tipo delictivo que es conocido como el abuso innominado de funciones. ¿Por qué? Y bueno, porque entiendo que dentro de las características que tiene este delito, que es un delito muy grande, es un cajón desastre que siempre está en ciernes de verse eliminado del Código Penal, pero es así, nunca nadie lo toma porque los tiempos políticos a veces no acompasan a los tiempos jurídicos. Entonces justamente nunca va a haber, o mejor dicho, siempre va a haber una posición que diga que se quiere eliminar este tipo de delito porque hoy hay un político que está con una causa abierta y entonces el partido que lo proponga va a lograr o va a pretender tener un beneficio. Respecto a en sí mismo, en las manifestaciones públicas que he escuchado, y yo creo que son manifestaciones de un funcionario que tiene como objetivo un ministerio a su cargo y como un ministro de Estado dentro del ministerio que tiene su propia carta orgánica, dentro de la misma no se encuentra las posibilidades de brindar o solicitar, mejor dicho, cierta información a órganos policiales, como por ejemplo expedirse sobre los resultados de una espirometría ante un accidente de tránsito, requerir de
de la policía, cuestiones relacionadas con situaciones de violencia doméstica en un hogar particular, interesarse por el destino de una camioneta. O sea, eso no forma parte de las funciones que debe tener un ministro que está al frente de un órgano estatal. Pero Entonces, de ahí, Gumer, a presumir delito no es como un poco exagerado, es decir, no está siempre en el terreno de la consulta, no está naturalizado que una autoridad pública, en este caso un ministro, como existieron otros también, que seguramente hayan también tenido diálogo y consultas con otros jerarcas. ¿No es natural que eso ocurra? Bueno, lo que pasa es que si nosotros entramos a naturalizar este tipo de situaciones, obviamente que también podemos llegar a pensar este tipo de cosas. Pero bueno, resulta poderosamente llamativo cómo era la relación que se daba en este caso. O sea, es un tipo penal que está previsto, que podamos discrepar o no, si se aplica o no se aplica, pero este tipo de situaciones, si nosotros entramos a naturalizarla, vamos a ver que estaríamos encontrados dentro de esa figura, que es una figura muy grande, es un cajón desastre, este tipo de delito, que te vuelvo a repetir. Después discutiremos si corresponde o no, o está previsto o no la eliminación. Yo Claro. puedo participar de la idea de este tipo de cosas, ¿no? De que puede ser un delito que tiene que pero hoy lo tenemos, Hoy lo está tenemos. válido y rígido. Déjame pedirle la opinión a Juan Faúndez, que tenía ahí un matiz respecto a justamente a esta presunción, ¿no? Juan, te escuchamos. Bueno, lo que dice Gumer sobre el delito yo lo comparto totalmente, es así. Lo que me permito discrepar es con que se haya cometido ese delito por parte del funcionario, del ministro. Y básicamente, a mí me parece que estamos dejando de lado con el hecho de que esto siempre suceda así. A ver, que siempre sea así, no quiere decir que está bien. Que siempre suceda así, no quiere decir que no pueda ser delito. Yo creo que aún no es delito, ni siquiera con este cajón desastre que bien dijo Gumer que es verdad. Está hecho así porque de otra manera parecería que no puede atrapar ningún arma. El tema es la potencialidad de la conducta para que encaje adentro de esta figura penal. A mí me parece que es una conducta muy, ¿cómo te podría decir? Muy débil como para llevarla al plano del delito. Tal vez si hubiera habido otro tipo de relacionamiento, que hasta ahora, desde lo que yo pude ver, no hubo nada más grave que esto, me parece que estamos dentro de la esfera del juego, de la función política esa, de hacerle favores a las personas que necesitan algo, lo que sea, pero no favores con un interés económico, un interés previsto en el Código Penal, sino por la propia función política. Si me preguntás si yo pienso que está bien o está mal, yo pienso que está mal, pero no creo que sea un delito. Claro. Delito. Y además, termino con esto, yo creo que de hecho no es delito, porque el hacer estos tipos de favores es una herramienta política. Entonces, de ahí para mí nos trasladamos al tema de la ética, pero la ética en el Código Penal no juega ningún partido. Bien. Buen día a los dos. Yo quería, obviamente cuando uno lee todo lo que fueron las comunicaciones telefónicas, ¿no?, con esta autoridad policial, hay de distintas características. Y ahora después me voy a centrar en una, pero alguien que cumple una función pública, en este caso un ministro, tiene que vivir en una especie de burbuja o de cápsula, la palabra burbuja está de moda ahora, ¿no?, que lo aísle de cualquier realidad del entorno. Y me pongo en lugar de, por ejemplo, de esa llamada que hizo para que se intercediera en un caso de violencia doméstica en una casa. Digo, ¿esto tiene que ver realmente con una función pública o tiene que ver con la sensibilidad de alguien que se entera de una situación y como ciudadano común llama
a lo primero que se le ocurre para hacer una denuncia. Por eso quería preguntarles eso de la burbuja, si tengo que estar ajeno a todo lo que pasa alrededor, específicamente en este caso. Y la otra pregunta tiene que ver con que si ustedes alguna vez en el desempeño de su función pública como penalistas y abogados nunca tiraron de esa piolita del contacto para averiguar alguna cosa, por ejemplo. Gumer, empezamos contigo. Bueno, entiendo perfectamente la posición de Juan y comparto en parte lo que Juan dice. Entiendo que hay un hilo que es muy fino en este caso y es que yo hablaba de la naturalización de este tipo de cosas. Yo abogo, y al igual que Juan, por un derecho penal minimalista, o sea que soy de la misma escuela, inclusive que Juan, los dos compartimos en algún momento los institutos de derecho penal y la facultad, y hemos participado de esta teoría y yo sigo con el mismo camino, al igual que Juan. Lo que sí entiendo que en este caso no me parece a mí que dentro de la investidura del ministro esté este tipo de decisiones, porque esta es la famosa gauchada, que haceme una gauchada, entonces agarro el teléfono, entonces llamo porque yo soy el ministro, entonces soy amigo de los amigos de mi amigo, entonces voy a averiguar a ver qué es lo que pasó. Entonces, nosotros hoy en Uruguay tenemos un sistema penal que tiene esta figura. Claro, entonces, pero en una denuncia de violencia doméstica, como era este caso... No, el problema es que no llamó al 911, llamó bueno, directamente. No importa, bueno, a veces te tratás de facilitar las cosas o Claro. agilizarlas, ¿no? Pero no es lo mismo que cualquier ciudadano, esa es esa diferencia. Claro, la investidura lo condiciona ahí, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que no es un ciudadano común, es un ministro de Estado y es un ministro de Turismo. Entonces, ¿qué tiene que ver el ministro de Turismo? Porque el ministro es ministro 24 horas, no es ministro en un momento y ministro para otro. Es el ministro, entonces el que está llamando es el ministro a un jerarca de un instituto policial que tendría o no tendría investigación de un caso. O sea, dentro de las potestades del ministro, dentro de la Carta Orgánica del Ministerio de Turismo, yo no creo que esté, y seguro no lo está, la posibilidad de llamar, o tenga como objetivo el ministro de Turismo, llamar a andar requiriendo situaciones o denunciando en estos casos. Ahora sí, estamos ante una flagrancia, obviamente, de un delito, un cometimiento, un delito de esta característica, el ministro tiene la obligación, porque si no cometería otro delito, que es la omisión de denunciar delitos de funcionarios públicos. Claro. Claro. En estos casos sí, pero por lo que yo tengo entendido, no era la situación. Simplemente le estaba pidiendo que le dieran cierta, la quisieran contener a la persona o una cosa así, al igual que el resultado de una espirometría, si se había hecho o no se había hecho la espirometría. Claro, claramente Por ustedes... eso vamos a hablar con Juan, que es un cajón desastre, que es tan grande este delito, que cualquier capaz que conducta en funcionario público se encontraría atrapada dentro de esta figura o tipo penal. Por eso, ahora vamos a escucharlo a Juan también que dé su punto de vista y también después llevarlos también a lo que es la ley, que habría que modificar de esa ley que regula el comportamiento del funcionario público, ¿no? Es decir, si tiene tanta cosa adentro, quizá de repente habría que empezar como a actualizarla, A Juan. limitarla. A limitarla también y a condicionar ciertas situaciones dentro de la ley. Juan. Bueno, primero coincido con Guber en el sentido de que para mí el ministro es ministro 24 horas. En el sentido público, por lo menos. De hecho, le cupe el estatuto del funcionario público, así que está bien, si no denuncia, tiene un problema en un delito flagrante como el que decía recién sobre un hecho de violencia doméstica, etc. Ahora, ha habido proyectos para modificar esta ley que no han sido evaluados suficientemente. De hecho, en la modificación del Código Penal, que también ha quedado en la biblioteca esperando que se retome su discusión, también hay cierta modificación a este delito. Y bueno, también hay una lógica en todo esto, ¿no? Des en cuenta que la política en sí, la política de pie a tierra, pasa mucho por, como decía Gumer, la gauchada. Esto es en general, no estoy en el tema concreto, pero es para entender un poco el tema. Pasa mucho por eso, sobre todo diputados, senadores del interior, que la gente se le acerca
etcétera, etcétera, y tratan de gestionarle cosas que o son muy lentas o lo que sea. Entonces, para mí, el problema en su gran dimensión, es la buena o mala gestión del Estado, que provoca que muchos ciudadanos tengan la urgencia, necesidad de consultar con un político para destrabar el tema y que muchas veces lo logran sin ningún tipo de oscuridad, ¿no? Estoy hablando de alguien que está urgido por algo. Desde el resultado de un análisis en un hospital público, no sé, se le muere un pariente cercano en el exterior y no tiene pasaporte y lo tiene que sacar súper urgente, lo que sea. Bueno, entonces por eso, Juan, que habría que modificar la normativa respecto a las normas de conducta que rigen a un funcionario público, ¿no? ¿Cuáles serían esas modificaciones para que esto no siga ocurriendo? Porque ustedes dicen, bueno, está mira, te voy a ser absolutamente honesto. Para mí no lo solucionás poniendo delitos. Para mí lo solucionás mejorando la gestión y que la gente no dependa de un favor político. Claro, que el político se dedique a otras cosas. Lo que pasa es que esto también está en el plano de los votos políticos. Entonces, no busques en el derecho penal una solución a un tema social que tiene que ver con la gestión de los gobernantes y de los funcionarios públicos. E incluso es una lectura también que hacemos los ciudadanos, o que los ciudadanos le damos la potestad a los políticos de eso, porque vaya si los políticos que decimos con los pies en la tierra o en el barro cercano a la gente, que justamente lo que hace es eso, es ser un nexo entre lo burocrático y las necesidades de las personas para facilitar que esas cosas sean más rápidas, son incluso hasta bien vistos por la sociedad. Y yo quería consultarles, si esto, por ejemplo, lo hiciera un edil departamental, Gumer, para ti, ¿sería lo mismo o sería diferente? Y en principio el edil departamental es un funcionario público que también está sometido, como decía bien Juan, a un estatuto, el estatuto del funcionario público. Lo que pasa es que acá también tendríamos que entrar a hilar muy fino y empezar a ver el camino ese que tanto Juan como yo hablamos entre lo que es el derecho y la ética, o la ética y el derecho. Porque caminamos por esa cornisa. Entonces, ¿es ético que un funcionario público que está desarrollando un cargo o está frente a un ministerio, es un ministro de Estado, que se dedique a hacer cosas que no están fuera, mejor dicho, que no están dentro de la carta orgánica de su ministerio? Y bueno, capaz que puede entenderse por una posición de derecho penal minimalista, como decíamos, bueno, esto no estaría formando parte que capaz que es el criterio que utilizó el fiscal que lleva adelante la causa esta que estamos opinando con Juan. Y son posiciones que deben tenerse en cuenta. Quizás el fiscal tenga mucha más información y esa información no haya salido a la luz, o esa información está esperando una segunda etapa de investigación, porque por lo que tenemos entendido son escuchas telefónicas. No sé si hay otro tipo de investigación atrás, pero por lo que trascendió es eso. Entonces la ética entra a jugar y puede no ser delito, pero puede ser una violación a la ética. Bueno, pues yo hablaba que también, que sin perjuicio de entender o no que ya estamos frente a una figura delictiva, está la posibilidad de estar enmarcado dentro del decreto 30 del 2003, que es el que regula la ética en la función pública, es el que da el marco a la JUTEP, a la Junta de Transparencia. Entonces capaz que no, pero podría escucharse, capaz que el ministro tiene unas explicaciones que son válidas, y desde el punto de vista ético capaz que se entiende que no cometió ninguna falta administrativa, que es en definitiva lo que regula esto. Ahora, si hay que no derogarlo y que estamos todos de acuerdo que es un artículo que es muy laxo, es un chicle que se agarra a situaciones. A mí me ha tocado defender situaciones que a funcionarios públicos, en mi ejercicio liberal de la profesión, le han puesto una figura de este tipo de abuso innominado de funciones por delitos, entendido, mucho más o menos complejo que este tipo de cosas. Claro, pero entonces, Gumer, también si uno piensa así, me parece que obviamente de esto se está haciendo un uso político, y es normal, que así suceda, porque vivimos en una democracia que tiene estos juegos. Pero entonces el espectro político debería darse una discusión, porque yo quiero consultarle al Frente Amplio, que está pidiendo la renuncia de un ministro, si nunca hizo ningún tipo de estos accionar.
me hago la pregunta, porque si estamos investigando a un ministro tendríamos que cambiar todo el espectro político, su accionar, porque estoy segura que dentro de todos los partidos este tipo de actividades que se pueden entender vidriosas se dan. Juan, permitime que vayamos con Juan y después tú completás. ¿Te ha tocado vivir algún tipo de estas situaciones como abogado penalista? Recién Gumer decía que le ha tocado casos donde involucra a funcionarios públicos en este sentido. ¿Te ha pasado a vos también? Sí, pero a mí, mira, justo me estaba acordando cuando hablaba Gumer, a mí me pasó con un jerarca de un ente que lo habían acusado y ahí se empiezan a jugar dos cosas, lo jurídico y lo político. Entonces, viste que esa mezcla es muy llamativa, es tentadora para la prensa y para el comentario de la gente, etcétera, etcétera. Y se pasa muy mal por parte del funcionario. Y más en este caso que pudimos demostrar que era todo un hecho de venganza política interna. Pero ¿por qué digo esto? Porque hay que ser muy cuidadoso con los delitos que incumben a los funcionarios públicos y máxime cuando son jerarcas que casi siempre coinciden que son cargos de confianza o cargos políticos. Entonces también la arena judicial le es funcional a cualquier tipo de venganza, revancha o lo que fuere en el propio partido o entre partidos, ¿no? Entonces hay que tomar esas cosas en cuenta también. El derecho penal no puede ser utilizado como la espada de las rencillas políticas, me parece. Bien, vamos a ir a las últimas conclusiones para ir cerrando. Gumer, te oímos. Sí, coincido totalmente con Juan, y además hay una frase que Juan la debe conocer también, y creo que la hemos aplicado más de una vez, es que cuando la opinión política entra por la puerta, la opinión jurídica sale por la ventana. Entonces, generalmente, ante este tipo de cosas, pesa mucho lo político. Entonces, quizás esto se entienda como que las opiniones jurídicas que se están dando son para defender o atacar a tal o cual ministro, o defender o apoyar a tal o cual partido. En este caso, yo y creo que Juan también coincidimos en esto, no son posiciones que son dadas, tanto la de Juan, permitime Juan que tome su posición, porque nos conocemos hace muchísimos años, somos directivos de la Asociación de Abogados Penalistas, entonces nos conocemos de mucho tiempo, pero no creo ni que yo esté haciendo un favor político a algún partido con esta posición, ni que Juan esté tratando de hacer un favor político a otro partido. Simplemente se puede malinterpretar y estas cosas nos han pasado. A Juan le ha tocado defender a funcionarios públicos de alta jerarquía, y a veces se puede interpretar como que está defendiendo al partido. Bueno, yo he defendido a un político o expolítico, y me ha costado hasta el día de hoy tratar de sacarme que yo estaba siendo el abogado político de esta persona. Estamos hablando de Sendik, ¿no? Para aclarar, porque si no la gente no... Estás hablando de Raúl Sendik, sí, ¿no? Sí, por eso. Claro. Y justo estamos ante un delito de estas características, claro, además ante un abuso de una función. Y a veces esas posiciones no son las personales que los abogados tenemos. Claro. Pero bueno, entendemos que en determinada causa, en determinada circunstancia, bajo las características específicas del delito que se está instruyendo o de la investigación que está, y bueno, uno toma posiciones, pero no pueden ser esas posiciones que sean reflejadas como el pensamiento político que tenemos los abogados, porque claro, si no defenderíamos algunas otras causas que además no coinciden con nuestro pensamiento. Eso está claro, pero yendo entonces al terreno del derecho. Usted dijo que la causa de Sendik, como abogado defensor que es una causa absolutamente política, que está teñida de un sesgo político y un folclore como el famoso colchón que nunca apareció. Yendo al terreno del derecho y comparando las dos situaciones que son diferentes, pero bueno, se lo llevo al terreno de la comparación. ¿Por qué una está teñida de un sesgo político y hay de alguna manera un folclore detrás que se instaló en la opinión pública, y la otra es meramente una situación que puede ser sujeto de juzgamiento digamos, del derecho?
Bueno, lo que pasa, no me parece a mí que tengamos que opinar ahora, yo por lo menos desde el punto de vista personal, una causa que no fue para la que hablamos. Y, no sé, me llamaron por otra cosa. No me quiero desviar en el caso de la investigación de ANCAP. No, pero como hiciste referencia... Obvio. Sí, no, pero hice una referencia somera porque el delito es el mismo, estamos hablando del abuso de funciones. Entonces en una causa es una cosa y en otra causa es otra cosa. En este caso en particular, si nos referimos al caso concreto de Sendik, yo entiendo que no hay abuso de funciones por una cantidad de explicaciones que dimos jurídicamente en esa causa, en ese juzgado y en esa investigación judicial. Por eso yo entiendo que no. Y ahora, en este otro caso, la opinión que tengo es que entiendo que sí. Por eso las opiniones a veces van y vienen, depende de la causa, de las características, del expediente, de lo que surge de la evidencia, de lo que se transforma en una prueba, después para acreditar o no la posibilidad de estar ante una figura de estas características. Por eso hablábamos cuando al principio con Juan de que el delito es muy amplio. Y bueno, es tan ancho y tan grande esto que entra cualquier conducta. Entonces, como hoy lo tenemos, bueno, hoy habría que aplicarlo porque es la ley en Uruguay. Nos guste o no nos guste, el delito, a mí si me preguntás, yo abogo por la derogación y la quita de este tipo de delitos del Código Penal. Entiendo que es una figura muy abarcativa. Tendríamos que hablar de derecho penal y hasta ahora de la mañana vamos a aburrir. Sí, no, claro, pero por eso, además de un debate ético, hay que darse también un debate jurídico, ¿no? Porque me pareció, Juan, y ya ir cerrando también, que a vos de repente no te parecía que era donde había que mirar, ¿no? Sino que habría que mejorar la gestión. Que no tendría que haber margen para que un ministro llame a un coordinador para ver que solucione tal o cual otro problema, ¿no? No, pues no lo digo antojadizamente, lo digo porque todo esto es resultado de las gestiones. Escúchame, muy fácil, a todos, al público en general. Si ustedes fueran a una comisaría y les resolvieran la cuestión, si está dentro de la tarea de la comisaría, ¿le llaman a alguien? Si ustedes fueran a un hospital a buscar el día y fecha, el tema que necesitan y está ahí el tema resuelto, ¿van a llamar a alguien? No, obvio que no. Si ustedes van y tienen un problema con alguien que dio un concurso legítimamente, pero ¿qué pasa con los resultados? Y les informan, los resultados están cada día, ¿van a ir a molestar o como se dice, tengo que molestar a fulano? No. Entonces todas estas llegadas que hay, gauchadas, llámale como quieras, no estoy hablando de delitos, ¿no? Estoy hablando de esto que por ahora es en lo que se queda. Si todo eso estuviera resuelto por la gestión del Estado, no es necesario. Está bien. Bueno, tenemos que ir cerrando ya este intercambio. Les agradecemos a ambos por haber puesto su tiempo esta mañana para entender un poco más de qué se trata cuando se habla de este tipo de abuso innominado de funciones o presunción de delito en este caso, o si esto queda como una gauchada más, ¿no?, de las tantas que han hecho no solamente Cardoso, sino un montón de ministros políticos, secretarios, ediles, intendentes, es decir, este es un país muy chico además, ¿no? Y este folclore también sucede mucho más en el interior que acá en la capital, porque digamos, si lo extrapolás a lo que pasa en el interior profundo, es muy común este tipo de circunstancias, sí. y a nadie se le ocurriría denunciarlas tampoco, ¿no? Bueno, muy bien. Está clarísimo. Claudia, pero si no vamos a naturalizar el tarjetazo, el famoso tarjetazo, que era aquella tarjeta que el político le daba a las personas que le iban a ver y cualquier cosa usted me llama, entonces cualquier cosa usted me llama, iba con la tarjetita. Juan se ríe porque era así, porque a veces nos venían los clientes con la tarjeta y dicen, pero me la dio el diputado, y yo fui con esto a hablar a tal lado, y eso era como una especie de salvoconducto. Era o es. Era o es todavía. O es, capaz que ahora no se usa más la tarjeta. Ajá, ahora es el WhatsApp directamente. La tecnología. Pero antes nosotros con Juan éramos de la época de que dábamos la tarjeta a los abogados para que llámenme acá a este número. Bueno. Los abogados son una cosa y el ministro que caje el tarjetazo es otra. Gumer, Juan, muchas gracias en serio por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Chao, Juan, un abrazo. Gracias. Que pasen bien.
Después entramos en el terreno también de las desigualdades, ¿no? Porque quienes tenemos acceso, sí, obvio. ¿no? a una persona pública o alguien un tomador o una tomadora de decisiones, accedemos a ciertas cosas. Después quienes no son los que tienen que ir... Pero por eso se los pregunté a ellos y ninguno me lo respondió. Si en su vida profesional nunca tuvieron que tirar ese hilito del contacto para averiguar alguna cosa. Pero seguramente lo hicieron y muchas veces. Pero escucha, yo les voy a dar un ejemplo, Daniel, chicos. Yo, no importa dónde, soy socio de una mutualista, claramente saben quién soy, uno no pide nada, pero ya desde el colectivo hay un trato diferencial por el hecho de quién uno es. Eso es una cuestión y está que mal, pero es una así. realidad. No es que uno lo pida, pero es así. Entonces un día me vinieron a hacer una encuesta a mí, ¿no? De cuál era el servicio, si estaba satisfecho, no sé cuál. Mira, le digo, a mí no me pregunten, pero yo no soy referencia, porque ustedes a mí me tratan de una manera diferente al resto de los socios. Entonces, no vale mi opinión, vale la opinión de las personas. Pero en realidad ahí es una autoperversión de ese lugar, no es que vos estés pidiendo. Acá es como... No, pero te quiero decir que... Es que uno no lo va a desaprovechar tampoco, pero ahí está ese juego y esa discusión de siempre de... Por un lado, lo ejemplificante, ¿no? Que ellos hablaban, un ministro de Estado es ministro de Estado siempre, o sea, tiene que actuar como el resto de la población, y las desigualdades, ¿no? Porque, Dani, vos hablabas de un caso de violencia de género que él quizá tuvo la posibilidad de acceder, pero tantas otras mujeres, uno lo ve y dice, pero yo ¿por qué no puedo tener acceso, no? Entonces está eso de las desigualdades pero y si esa mujer, si el ejemplo está bien o está mal. Totalmente, si terminaba muerta era un caso más en la lista. No, está bien, pero se habla de la igualdad. Capaz que no sabía el número, o se olvidó, no lo llamaron, había que indagar cuál fue la secuencia, o capaz que llamó directamente. O capaz que le era más fácil llamar al conocido vamos. que... A ver... Hablo específicamente de este caso, no quiere decir que justifique los demás, ¿no? Para mí que esta situación nos lleva a nunca estar poniendo el foco donde realmente tenemos que poner. Y es en dos cuestiones. Primero, en todo lo que sucedió en esa cúpula policial de Maldonado. Claro. O sea, primero es una cosa principal aparte. ahí. Y segundo, en que la situación de Cardoso desnuda una realidad uruguaya que es parte cultural de tanto de la política como los lugares de poder empresariales como los medios de comunicación, porque nosotros también nos llama gente pidiéndonos cosas. Y la verdad, yo sí puedo solucionar con información o con algo más de primera mano a un televidente que me escribe, lo hago. Muchas veces me ha pasado, tengo que cobrar la pensión y no sé cómo hacer. Y bueno, capaz que le escribo a un jerarca del MIDES preguntándole, tengo una persona en esta situación, ¿qué le contesto? Y sí, lo hago, porque capaz que llama al 0800 y nadie le responde. Como dice el refrán, entonces, el tema es, eso sucede, que está bien, que yo preferiría que no me escriban y que vayan y que el MIDES lo atiendan. MIDES lo pongo como ejemplo. En tiempo y forma, sí, es así. Entonces, colaboremos para que ese sistema de perversión, de desigualdad, no esté más y tengamos un Estado más robusto. Como dice el refrán, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Estoy seguro que esto, como muy bien tú lo preguntaste, a ver, Cardoso desnuda la situación, pero esto es... A ver, no es el primer ministro, no será el último, ni ningún político de Cardoso para abajo que no haya utilizado su influencia para averiguar, indagar o pedir por algo. Pero a ver, eso, bueno, en realidad ahí claramente lo que entra acá es lo que decíamos recién, es el manejo político que se hace en estas situaciones. Obvio. Claramente es la forma de hacer política, de hacer oposición y bueno... Y que también lo han hecho del otro lado. Por supuesto. Absolutamente. Esto es de uso político. Obvio. Lógico que es de uso político, pero eso se trata de pedir la renuncia, que está absolutamente desproporcionado, pedir la renuncia a un ministro porque, a ver, tampoco es que hay un delito, es decir, más allá de que tampoco mezclarlo de Cardoso con la causa donde se saca fue en ese cargo, contexto. fue en ese contexto y está, pero digamos, se le sobredimensionó y se le quiso conectar y vincular cuando no tenía nada que ver, eran escuchas telefónicas con temas por las dudas televidentes, no tienen nada que ver con los delitos, pero estamos hace rato de imputación de corrupción al coordinador de la jefatura de policía. Pero lleva más tiempo Maldonado, la discusión sobre Cardoso que los delitos por los que se imputaron a bueno, Y yo creo que el contexto político. está bien que así sea, porque, a ver, todos naturalizamos un sistema que a algunos nos viene mejor que a otros, pero que no está bueno. Todos. Por eso, pero que no está bueno. Pero bueno, por eso hay que ser... Porque tiene que responder mejor. Tiene que haber el Estado. En los equilibrios que existe esto en la vida. Hay equilibrios y uno también tiene que tener buenas prácticas y ser amigable con su comunidad y está muy bien. Reitero, lo hacemos todos. yo el otro día tenía una denuncia por una situación de COVID, llamé a niña COVID, no me pudieron atender, llamé al ministerio, no me pudieron atender y terminé haciendo esa denuncia o presunta denuncia con una autoridad a la cual tenía acceso el ministerio. Y me voy a colgar de un árbol, por eso. Claro. El tema es que por eso el sistema tiene que contestar bien. Igual otra cosa,
quienes hemos estado trabajando en calle, o periodísticamente o en otras actividades, tenemos contacto con las personas, lo primero que destaca la gente en los barrios es, a mí me cae bien tal porque me solucionó un día tal cuestión. Claro. Entonces, es el sistema político, el Estado en general y la población. Por eso, toda de que vuelta, buscamos no sé qué eso. parece desde la autocrítica, ¿no? Entendemos que es el juego político y sí, claro. También si hubiese sido al revés, estarían los blancos, los colorados acusando al Frente totalmente, Amplio. totalmente. Pero también un poquito de autocrítica, que es lo que reclamamos todos como ciudadanos, ¿no? Sanear el sistema político en ese sentido. Y que no solamente sirve hacerlo en la apariencia, porque muchas veces, por ejemplo, uno ve a jerarcas de Estado o lo que fuera, comportarse de una forma a nivel público, es decir, por ejemplo, una cola, esperar la cola o hacer determinadas actividades donde son visibles y quizá en la trastienda se dan este tipo de conversaciones y Obvio. pedidos de favor, que todo tiene su límite también. No es que esté mal lo que hizo Cardoso, es que, bueno, de repente hay algún aspecto donde sí podría haber existido, pero tampoco es para Y el tema es que también a la nivel del renuncia. derecho es vidrioso. Lo que sí, dentro de la ley todo, fuera de la ley,